Hola, soy Rosana Pierusini, docente de la Cátedra de Historiografía de la Intervención Social, que se dicta para las carreras de Ciencia Política y de Trabajo Social. Hoy, convocada a pensar el tema de la emergencia alimentaria, proponemos plantearlo en tres momentos. En un principio, plantear de qué se trata la Ley de Emergencia Alimentaria. En un segundo momento, proponemos pensarla a esta emergencia alimentaria como una cuestión social, que es uno de los conceptos que trabajamos en la cátedra, y en un tercer momento pensar algunas conclusiones, algunas ideas, reflexiones más que conclusiones, que surgen de allí, de lo que deja esta ley. En principio, respecto de la ley de emergencia alimentaria, de lo que se trata esta ley sancionada el 18 de septiembre, es que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a disponer ágilmente, discrecionalmente, se dice, de partidas, o sea, reasignar partidas que fueron originalmente destinadas a otras áreas para asignarlas a políticas alimentarias. Y además, en esta ley se fijó que para el año 2019 deban aumentarse en un 50% los montos asignados a las partidas de políticas alimentarias. A esto, además, se le agrega que fijó para los años siguientes, en el cual se establece esta ley, que deban aumentarse trimestralmente. Por lo tanto, desde el Poder Legislativo están planteando al Poder Ejecutivo las formas, las modalidades en que deba llevarse a cabo esa política alimentaria. Aumentarse trimestralmente acorde a los costos de inflación y a los costos de los alimentos. Esto implica una actualización de estas partidas trimestralmente. Por lo que propongo pensar la ley de emergencia alimentaria como en términos del concepto de cuestión social, como trabajamos en la cátedra, que de alguna manera denomina aquellos conflictos que van a poner en riesgo, que van a presentar la posibilidad de ruptura del orden social. En este concepto tomamos los aportes de Potiara Pereira, una investigadora brasileña, que va a plantear que va a estar compuesta esta cuestión social por dos aspectos fundamentales e ineludibles que están presentes simultáneamente. Bien, estos son el aspecto estructural y el aspecto histórico. Respecto del aspecto estructural, ¿a qué nos referimos? Se refiere a aquellos aspectos que son parte de las condiciones objetivas, de las condiciones que estructuran un tema, un problema, un conflicto en la sociedad y por lo tanto pueden ser tanto de índole que hablan de lo material, de los datos, pero no solo eso, también lo ideológico, lo normativo, lo cultural, es parte de esa estructura que no depende de la acción de los sujetos. Básicamente lo que lo caracteriza es. Entonces, en esos términos, ¿qué podemos decir de la emergencia alimentaria en términos de objetivos, en términos de esto de lo estructural? Lo estructural es la presencia del hambre, la denuncia del hambre en Argentina, que como dato, hay muchos datos que han circulado en estos días y en estos momentos y en estos debates, pero podemos sintetizarlos básicamente en algunos de ellos sobre los que hay consensos, es que, por un lado, más de 5 millones de argentinos se encuentran padeciendo circunstancias de inseguridad alimentaria grave o severa. 5 millones de argentinos no llegan a cubrir la canasta básica alimentaria en Argentina. Esto es uno de los datos de un informe de la Universidad de Avellaneda. Y, por otro lado, también aparecen los datos que se debaten de un estudio de varios organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que planteó en un estudio con una preocupación a nivel mundial del hambre, que en la Argentina aumentó desde el dato que se circunscribe en un informe, en un estudio de 2014 al 2016, que la presencia de 8.300.000 personas padecen inseguridad alimentaria en la Argentina.
a lo cual se suman y se data para este año de la misma organización, está denunciando que aumentó a 14.200.000 personas que padecen circunstancias de hambre y de inseguridad alimentaria en la Argentina. Estas características las califican o se categorizan en forma diferente y se confluyen allí lo que categorizan como inseguridad alimentaria moderada e inseguridad alimentaria grave o severa, que se caracteriza por haber tenido la característica de inseguridad alimentaria moderada cuando las personas solo ocasionalmente han tenido que reducir algunos elementos y limitar su calidad y cantidad de alimentos, y en circunstancias no han podido, han salteado alguna comida, o simplemente en el caso de la inseguridad alimentaria grave o severa, ya han pasado un día o más de un día, y esto en varias ocasiones durante un mismo año. Por lo tanto, en ambas circunstancias se ha padecido y se ha experimentado esta experiencia de pasar hambre en la Argentina. Bien, esto en cuanto a esto estructural, también queremos señalar la normativa vigente. El derecho a la alimentación está incorporado con jerarquía constitucional para nosotros en la Argentina. Por lo tanto, que sea un derecho nos plantea un piso para planificar, evaluar, diagnosticar y ejecutar políticas sociales, nutricionales y alimentarias. Esto, a su vez, plantea una lógica absolutamente diferente para los ciudadanos y las ciudadanas que plantean una demanda al respecto, ya que es diferente pensarlo, de estar planteando, atendiendo una necesidad, que de estar respondiendo a un derecho a lo cual queda obligado el Estado, en primer lugar, a responder y a dar respuesta a esta necesidad. Bien, el segundo componente que planteamos de esta cuestión social es el aspecto histórico, que refiere a la acción de los sujetos. La acción de los sujetos por interrogarse, por plantearse las condiciones de vida y de trabajo, y que desde allí problematizan, decimos, esa cuestión social y por lo tanto tienen la posibilidad de ponerla en la escena pública. Al respecto, podemos decir que esta problemática, este conflicto que pone en escena la emergencia alimentaria, ya fue planteado por las organizaciones sociales desde el año 2017. ¿Por qué? Porque en un primer artículo de la Ley de Emergencia Social, que fue sancionada en diciembre de 2016, ya está planteada el reconocimiento de atención de estas necesidades alimentarias, junto con la de vestimenta, de salud, a los trabajadores de la economía popular. Esa ley ya había sido ganada, por así decir, por las organizaciones sociales que en el Congreso, en un contexto adverso, si se quiere, políticamente, logran hacia final de año del año 2016 que se sancione esta ley que reconoce a los trabajadores de la economía informal y sanciona también a su vez otra entidad que es el salario social complementario, que va a implementarse en Argentina junto con el reconocimiento de estas organizaciones. Esto que vemos en la calle también es sostenido de algo que está referenciado en la acción social, en esa politicidad territorial que despliegan estos sectores populares. ¿Qué deja esta ley sancionada el 18 de septiembre? Bien, lo que nosotros planteamos ahí, que no solo deja en términos de la respuesta concreta, del aumento del 50% de las partidas para las políticas alimentarias, sino también el reconocimiento político de que en la Argentina queremos vivir en una sociedad donde no haya hambre, que no se tolera el hambre para la población argentina. Y esto nos parece que es muy importante porque también sienta un piso, un lugar desde el cual se pueden plantear otras políticas y también otras luchas, porque claramente es insuficiente resolver la inseguridad alimentaria en Argentina simplemente con un aumento de partidas designadas para políticas alimentarias, sino rever en profundidad esta problemática y todos los aspectos complejos que conlleva poder atender la cuestión alimentaria.